Imaginen por un momento que van en un vuelo comercial nocturno. Ujú. Todo va de maravilla, luces apagadas, y de la nada, el avión cae en picada. Las mascarillas de oxígeno saltan. El peor miedo de todos. Exacto. El fuselaje cruje como si se fuera a partir en dos, el carrito de las bebidas sale volando por el pasillo, o sea, el pánico absoluto se apodera de la cabina. Claro. Y en ese preciso instante, imagínate, el piloto sale de la cabina, camina tranquilamente por el pasillo, se sienta en el asiento de al lado, cruza los brazos y se queda profundamente dormido. ¡Wow! Suena a una pesadilla totalmente surrealista, ¿no? Totalmente. Y bueno, hoy vamos a explorar precisamente una inmersión a fondo sobre esto, la aterradora ironía del pánico experto y pues la anatomía de una crisis absoluta. Sí, es un tema fascinante. Pero antes de desmenuzar este relato, y como ya es nuestra costumbre, queremos enviar un saludo muy afectuoso y una bendición sincera a toda nuestra audiencia. Así es. Deseamos de todo corazón que la paz y la claridad acompañen a quienes nos escuchan durante esta sesión, sin importar en qué momento o circunstancia de su día se encuentren. Me sumo completamente a ese deseo. Creo que es fundamental encontrar estos espacios de pausa, ¿sabes? Para analizar cómo reaccionamos cuando el mundo se nos viene encima. Exacto, es súper necesario. Y fíjate que la exploración a fondo que haremos hoy nos ofrece un mapa clarísimo sobre ese proceso. Vamos a analizar un texto narrativo clásico. Es un relato breve sobre un viaje en barca. Ujú. Y funciona literalmente como una clase magistral sobre la psicología del terror, el colapso de la experiencia técnica y el poder de la autoridad serena frente al caos. Y lo interesante aquí, digo para quienes nos escuchan, es que no vamos a hacer el típico recorrido aburrido y cronológico de primero paso esto y luego lo otro. No, para nada. Queremos ir directamente a las entrañas de por qué este relato es tan impactante desde una perspectiva humana. Vamos a plantear un escenario donde la falsa sensación de seguridad es tu peor enemigo. Que suele serlo casi siempre. Sí, exacto. Para dar un poco de contexto, el relato nos ubica al final de un día brutalmente agotador. Jesucristo ha pasado horas y horas enseñando a una multitud inmensa a las orillas de un lago. Ajá. Termina, si ven a una barca, para cruzar a la otra orilla, y él experimenta, pues, un apagón físico. O sea, se recuesta en la popa y se queda totalmente dormido. Un cansancio extremo. Pero a ver, aquí quiero hacerla un poco de abogado del diablo. A ver, dime. Me cuesta trabajo comprar la idea de que alguien, y especialmente el líder de un grupo, simplemente se desconecte de esa manera en medio de un lago. O sea, ¿no roza un poco en la irresponsabilidad? Entiendo tu punto. Digo, si vas en alta mar, alguien tiene que estar vigilando, ¿no? Pues es una excelente objeción, pero mira, hay que entender dos factores críticos que el texto establece de manera, un tanto implícita. A ver, ¿cuáles son? Primero, la geografía. El relato ocurre en el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, y resulta que este cuerpo de agua tiene un microclima muy particular. Ujú. Está situado a más de 200 metros por debajo del nivel del mar y está rodeado de colinas empinadas, entonces funciona literalmente como un embudo gigante. Órale, ¿un embudo? Exacto. El aire frío de las montañas desciende de golpe, choca con el aire cálido y húmedo del lago y esto genera tormentas de una violencia extrema en cuestión de minutos. Wow. O sea, no hay un cielo gris que te avise con horas de anticipación. El clima ahí es como un interruptor que pasa de la calma perfecta a la catástrofe sin previo aviso. Ah, o sea que no es como cuando ves las nubes negras acercándose y dices, híjole, mejor nos salimos a navegar. Para nada. Estaban en un escenario que a simple vista parecía totalmente seguro. Precisamente. El agua estaba en calma absoluta. Y bueno, eso nos lleva al segundo factor que te mencionaba, la delegación de la autoridad. Ajá. Jesús se duerme no por negligencia, sino por un agotamiento fisiológico real tras el esfuerzo cognitivo de manejar a una multitud. Y también porque, está en una barca manejada por profesionales. Claro, no iba con puros novatos. Exacto. La tripulación estaba compuesta por pescadores que conocían ese lago como la palma de su mano. Habían pasado toda su vida ahí. Sí. Para Jesús, dormir en esa barca era el equivalente a nosotros durmiendo en un taxi manejado por un conductor que lleva, 30 años recorriendo la misma ciudad. Claro, confías al 100 en el peritaje del otro, te relajas. Totalmente. Pero fíjate que ahí es donde se siembra la semilla del desastre que vamos a explorar hoy.
Esta confianza, esta calma inicial de la que hablamos, crea una falsa sensación de seguridad monumental. Así es. Los discípulos están operando bajo lo que en psicología podríamos llamar el sesgo de exceso de confianza. Ujú. Tienen sus redes, conocen los vientos normales, sienten que la madera de su barca es fuerte, o sea, asumen que tienen todo bajo control. Hasta que el microclima que acabamos de describir hace su magia negra, ¿no? Exacto. Y el cambio es brutal. El texto describe que un viento repentino y súper violento azota la barca de la nada. Sí, las olas crecen desproporcionadamente. Ajá. Y el agua empieza a inundar la cubierta. Pero lo que realmente nos interesa destacar aquí no es la meteorología, sino el colapso psicológico de los tripulantes. Eso es lo clave. Nuestras fuentes subrayan que no era, y cito, una tormenta cualquiera. Y el indicador principal de su gravedad, fíjate, no es el tamaño de la ola, sino el hecho de que estos pescadores súper experimentados llegan a la conclusión empírica de que se van a morir. Y esto es fascinante. De verdad nos obliga a cuestionar nuestra relación con la experiencia, ¿no crees? Totalmente. Porque cuando somos novatos en algo, el miedo es nuestra configuración por defecto. Si yo, que no sé absolutamente nada de navegación, me subo a una lanchita y se empieza a mover fuerte, Te asustas de inmediato. me aterrorizo. Pero, retomando la analogía del vuelo que mencionaba al principio, Ajá. si el avión entra en una turbulencia severa, el pasajero común, pues, se aferra al asiento y ya. Pero ¿cuándo empieza el terror real? ¿Cuándo ves a la tripulación? Exacto. El terror absoluto comienza cuando volteas a ver a las sobrecargos, a los expertos, y ves que ellas están corriendo con los rostros desencajados, abrochándose los cinturones, presas del pánico. Es una disonancia cognitiva profunda operando en esa barca. A ver, cuéntanos más de eso. Bueno, la disonancia cognitiva ocurre cuando nuestras expectativas chocan violentamente con la realidad de nuestro entorno. Los discípulos tienen un modelo mental muy claro de ese lago. Claro. Tienen memoria muscular sobre cómo tensar una vela, cómo achicar el agua, cómo maniobrar el timón contra la ola. Su cerebro de expertos está procesando miles de datos por segundo. La tensión de la madera, la velocidad del viento. Exacto. Y la conclusión que arroja su computadora mental es: nuestras herramientas ya no sirven. ¡Wow! Me atrevería a decir que su experiencia fue su peor condena en ese momento. ¿Tú crees? Sí. Porque un pasajero que no sabe nada de barcos podría pensar ingenuamente, pues qué lluvia tan fuerte, seguro el capitán lo arregla en un minuto. Claro, la ignorancia es un escudo. Exacto. La ignorancia te protege del pánico absoluto. Pero el experto no tiene ese lujo. El experto sabe que ese crujido específico que acaba de escuchar significa que la quilla se está rompiendo. Totalmente. El conocimiento técnico en este punto es simplemente un amplificador del terror. Es un análisis muy agudo de tu parte, y de hecho hay un elemento neurobiológico que respalda esto. A ver. Cuando nuestras rutinas de supervivencia fallan, el cerebro entra en lo que llamamos un secuestro de la amígdala. Ujú. La corteza prefrontal, que es la parte lógica, racional, la que te hace experto en algo, literalmente se apaga. Es desplazada por el cerebro primitivo. O sea, dejas de pensar. Exacto. La respuesta de lucha, huida o parálisis toma el control total. Ya no son marineros calculando ángulos, son animales atrapados en una caja de madera que se hunde. Qué fuerte imagen. Y es justo bajo este estado de secuestro amigdalino que ocurre una de las interacciones más reveladoras del texto. Claro, te refieres al momento en que van a despertar al líder. Así es. Porque bien, en medio de este caos ensordecedor, o sea, el viento silbando, la madera a punto de colapsar, el agua helada golpeándoles la cara, se dan cuenta de que hay un individuo en la popa que sigue profundamente dormido. Súper vulnerable. Sí, y lo van a despertar. Pero la forma en que lo hacen a mí siempre me ha hecho mucho ruido. ¿Por qué? Porque no llegan y le dicen, maestro, despierta, ayúdanos a sacar agua con esta cubeta. No. Las fuentes indican que lo despiertan con un grito cargado de angustia que dice, «Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de morir?» Es que es una línea fascinante porque si la analizas lingüísticamente no es una petición de auxilio. ¿Verdad que no? No, es una acusación directa. Total y absolutamente. Es un reclamo moral. Pero, digo, intentando ponerme en sus zapatos por un momento, tal vez simplemente estaban ofendidos. ¿Ofendidos de qué? Pues de que ellos estaban haciendo todo el trabajo físico pesado mientras él descansaba cómodamente. ¿No es una reacción súper natural en un equipo de trabajo cuando sientes que alguien no está jalando parejo? Pues mira, podría interpretarse así en una situación de estrés bajo o moderado.
pero aquí estamos hablando de riesgo de muerte inminente. Claro, el contexto cambia todo. Exacto. El secuestro de la amígdala que mencionamos antes provoca que el miedo extremo, cuando no encuentra una salida lógica, transmute súper rápido en ira. Ah, el miedo se vuelve enojo. Sí, es un mecanismo de defensa. Frente a la impotencia absoluta de controlar la naturaleza, proyectan su frustración hacia la única figura de autoridad disponible. Que casualmente es el único que no está validando su pánico. Exactamente. El hecho de que él esté durmiendo pacíficamente es, a los ojos de un grupo aterrorizado, una ofensa imperdonable. Ujú. La calma del otro resalta nuestro propio descontrol. Básicamente le están diciendo, tu falta de pánico significa que no nos importamos. Híjole, qué fuerte. Tu falta de pánico significa que no nos importamos. Así es. O sea, asumimos que la empatía en una crisis significa sufrir y gritar junto con nosotros. Si no te estás arrancando los cabellos a mi lado, entonces eres apático. Así lo procesa la mente en crisis. Y esto nos lleva a la respuesta de Jesús, que rompe todos los esquemas de lo que uno consideraría una reacción normal de supervivencia. Sí, y aquí hay que detenernos en la coreografía de este instante, porque el ritmo del texto es vital. A ver, cuéntanos cómo es la escena. Piensa en cualquier persona a la que despiertan bruscamente gritándole que el barco se está hundiendo. Su sistema nervioso le inyectaría 1 litro de adrenalina en milisegundos. Sí, saltas del susto, buscas de dónde agarrarte, Exacto, con los ojos muy abiertos. pero el texto sugiere una pausa. Él se despierta, se levanta y observa. Hay un momento de evaluación consciente. Evalúa la escena en lugar de reaccionar a ella instintivamente. Precisamente. Me imagino que en ese momento él está viendo 2 catástrofes simultáneas, ¿no? ¿Cuáles dirías tú? Pues por un lado, tienes la tormenta meteorológica, el agua violenta, el viento destructivo que amenaza con ahogarlos. Claro, la amenaza física. Sí. Pero por otro lado, tienes una tormenta psicológica y emocional desbordándose frente a él. O sea, los rostros desencajados, la histeria, la acusación directa de sus amigos más cercanos. Exactamente, él está leyendo ambas tormentas. Y fíjate, al no dejar que el pánico de ellos contamine su propio estado interno, mantiene intacta su corteza prefrontal. Su centro de decisiones lógicas. Sí, su centro de decisiones y de autoridad, y es entonces cuando ejecuta la acción central de todo el relato. El momento climático. Se dirige al viento y a las olas, y no con un rito complejo, sino con un par de imperativos directos. Muestra una, cito, autoridad serena, como apuntan nuestras fuentes. Ajá. Simplemente dice, silencio, cálmate. Y aquí de nuevo volvemos a la falta de espectáculo que mencionábamos. Me sorprende enormemente la economía del lenguaje. Son solo 2 palabras. Sí, porque si estamos hablando de un evento milagroso que va a alterar las leyes de la física y calmar una tormenta catastrófica, nuestra mente hollywoodense espera, no sé, un hechizo en latín, Rayos, truenos, luces místicas. manos alzadas al cielo. Pero esto es casi doméstico. 2 palabras. Es el equivalente, creo yo, a un padre de familia que entra a una habitación donde 6 niños están destruyendo los muebles. Gritando a todo pulmón. Exacto. Y el padre simplemente se planta en la puerta y con una voz grave, profunda, y que no admite ninguna réplica, dice, ¡silencio! Y la sala entera se congela en el acto. Sí, la naturaleza aquí es tratada como un niño que ha perdido los estribos. Esa metáfora captura perfectamente en la dinámica de poder. Pero, si te parece, llevemos esto al plano de la experiencia sensorial y fisiológica de los que estaban en la barca. A ver, eso me interesa. El texto enfatiza que inmediatamente después de esas 2 palabras, el viento se detiene y ocurre un, profundo silencio. Quiero que quienes nos escuchan intenten imaginar la magnitud de ese cambio acústico. Debe ser como chocar contra una pared de ladrillos, pero a nivel auditivo, ¿no? Sí, totalmente. La acústica de una tormenta en alta mar es ruido blanco constante, de unos 100 a 120 decibeles. Uf, altísimo. Truenos, madera crujiendo, agua chocando, hombres gritando. Tu oído interno está vibrando al máximo de su capacidad. Y de repente, nada. Cuando todo eso cesa en 1 milisegundo, la presión barométrica cambia de golpe y el oído humano experimenta el silencio no como una falta de sonido, sino como una presencia física pesada.
¡Wow! Nunca lo había pensado así. A menudo, un silencio tan repentino después de un ruido extremo provoca un zumbido agudo, tinnitus temporal y una sensación de vértigo terrible. Claro, el cuerpo se desorienta. El cerebro tarda unos segundos en recalibrar que el estímulo de amenaza ha desaparecido por completo. Es un shock fisiológico monumental. Se te caen los esquemas por completo, o sea, pasas de un exceso de sobreestimulación mortal a la absoluta nada. Exacto. Y es precisamente en el vacío de ese silencio físico tan denso, tan abrumador, donde por fin hay espacio para la reflexión. Porque el ruido no dejaba pensar. Para nada, el ruido ensordecedor solo permitía sobrevivir. Pero ahora que hay silencio, Jesús se voltea y les lanza una pregunta que es un verdadero misil a la línea de flotación de su seguridad. Sí, les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe. Y la reacción de ellos es lo que cierra este análisis de manera brillante, me parece. Porque el miedo no desaparece, simplemente muta. Así es un latigazo emocional. Ujú. El relato indica que los discípulos pasan del terror pánico, que es el miedo primario a perder la vida física, a un asombro reverencial increíble. Pasan del pánico al respeto absoluto. Y comienzan a susurrar entre ellos, fíjate, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Subrayo mucho el hecho de que susurran. Ya no necesitan gritar. No, ya no tienen que gritar por encima del rugido del mar, pero también hay un componente de respeto muy profundo, de intimidación ante lo desconocido. Pero a ver, pongamos las cartas sobre la mesa aquí. A ver, Si alguien me acaba de salvar la vida deteniendo un huracán con 2 palabras, mi primera reacción lógica sería caer de rodillas y decirle, gracias, perdóname por dudar, eres increíble. sería lo normal, ¿no? Sí. Sin embargo, en el relato ellos no le responden a él, lo ignoran de cierta forma, y hablan entre sí. ¿Por qué el texto termina con esa falta de resolución directa? Es curioso. A mí me parece una respuesta muy fría después de un milagro de esa magnitud. Pues mira, parece frío si lo vemos como un intercambio transaccional y ya. Pero de hecho es una reacción psicológicamente muy coherente. ¿Por qué lo dices? Cuando nuestro entendimiento básico del mundo natural se rompe, o sea, cuando ves que el mar obedece a un hombre, nuestra mente necesita reestructurar la realidad entera antes de poder emitir un juicio moral o una disculpa. Claro, su cerebro está haciendo cortocircuito. Exacto. No le dan las gracias porque el rescate físico ha pasado rápidamente a un segundo plano. La verdadera crisis nunca fue el agua inundando la cubierta. Esa era la crisis superficial, supongo. Totalmente. La crisis profunda, la que el relato intenta evidenciar desde el principio, era su ceguera respecto a quién estaba en la barca con ellos. ¡Qué bárbaro! Es decir, el peligro exterior fue solo la herramienta para exponer el vacío interior que tenían. Totalmente. La resolución del conflicto meteorológico funcionó como un catalizador para un despertar espiritual y de conciencia mucho mayor. Ujú. Al quedarse con la pregunta abierta entre ellos de ¿quién es este?, el relato nos muestra que la lección no ha terminado, apenas comienza. Apenas están abriendo los ojos. Sí, la tormenta externa se calmó obligatoriamente para que la interrogante interna pudiera por fin tomar el escenario principal. Ya no temen al mar, ahora sienten una reverencia sobrecogedora hacia el misterio que tienen enfrente. Han cambiado un miedo destructivo por un asombro constructivo. Me encanta cómo lo resumes, exacto. Es que es una manera tan fascinante de deconstruir una historia de supervivencia. Nos plantea que a veces la crisis es absolutamente indispensable para forzar el silencio que necesitamos en la vida. Así es. Y creo que esto nos deja muchísimo material para aplicar a nuestro propio entorno del día a día. Hemos hablado de cómo los expertos en la barca sucumbieron al pánico cuando sus conocimientos se volvieron inútiles. La trampa de la experiencia. Y si aterrizamos esto, creo que nos lleva a una reflexión final que va un paso más allá de simplemente encontrar la calma. Claro, el relato nos deja un lienzo completamente abierto para cuestionar nuestras propias reacciones ante lo impredecible de la vida. Exactamente. Pensemos en esto para ir cerrando. Sobrevivir esta tormenta mediante un evento inexplicable. ¿Tú crees que los hizo inmunes al pánico en el futuro? Probablemente no. Y para quienes nos escuchan,
La próxima vez que nos subamos a la barca de nuestros proyectos, de nuestras relaciones o nuestra carrera, y el microclima de la vida nos lance una tormenta repentina, ¿qué vamos a hacer? Es una gran pregunta. ¿Volveremos a confiar ciegamente nuestra experiencia en la madera de nuestra rutina, esperando que no cruja? ¿O, sabiendo que el peritaje técnico tiene un límite y que nuestros expertos internos pueden enloquecer, buscaremos inmediatamente despertar esa autoridad serena dentro de nosotros antes de que el agua nos llegue al cuello? Nos obliga a decidir si la calma que logramos hoy es solo un alivio temporal o el cimiento de una certeza inquebrantable para el mañana. Nuestra relación con el riesgo cambia cuando sabemos que hay una calma absoluta disponible, o estamos condenados a repetir el pánico en cada tormenta nueva. Es algo súper profundo para cuestionarnos. Es algo para masticar toda la semana de verdad. Y, bueno, con esa imagen en mente, de cuestionar dónde depositamos nuestra seguridad cuando las cosas se salen de control, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Así es, ha sido un análisis increíble. Y como lo prometimos al inicio y cumpliendo con nuestra misión, queremos cerrar despidiéndonos explícitamente con palabras de bendición para nuestro público. Por supuesto. Deseamos fervientemente que toda la audiencia que nos escucha logre encontrar esa misma calma profunda, ese silencio sanador del que hablamos hoy en medio de cualquier tormenta que enfrenten en su día a día. Que así sea. Que la serenidad domine siempre sobre el caos en sus vidas. Reiteramos nuestras bendiciones de paz, fortaleza y muchísimo bienestar para todos y todas ustedes. Hasta la próxima inmersión.